Shalom, bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá. Le agradezco a usted, mi amado Aj, mi amada Ajotit, por este tiempo, amén, por esta transmisión que vamos a llevar y que usted está aquí presente, amén. Le damos toda rabá al Abino Malkeinu porque nos ha concedido llegar a este momento. Mis amados Ajín, gracias por llevarme hasta sus oídos, hasta sus hogares. Gracias al Todopoderoso por la vida suya, por la vida de su familia, amén. Todo lo bueno para usted y para su mishpajá, que coma bien, vista bien y viva bien, amén. Vamos a comenzar, mis amados hermanos, con otra porción más aquí en los fundamentos de la Torá. En esta ocasión, mis ajim, vamos a estar llevando la parashá Shemot. Shemot está comprendida en el segundo libro, que es Shemot, válgame la redundancia, y está en Éxodo capítulo 1, verso 1 hasta el 6:1. Amén. Rabanán, Barejut et Yahweh Jameborá. Baruch Adonai Jameborá Leolam Baet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher Bahar Bano Mikol Amin Benatan Lanu et Torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Beshen Yeshua HaMashiach bin Ru. Amén. Bendigan al Adón, quien es bendito por siempre y para siempre. Bendito es el Adón Yuhei Bajei, quien es bendito por siempre y para siempre. Amén. Baruj es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruj es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Mis amados hermanos, bienvenidos todos. Gracias por llevarme hasta sus hogares y por seguirme en las redes sociales, en YouTube como Yohanan Gutiérrez, en Spotify como Los Fundamentos de la Torá y en iBooks como La Responsabilidad Humana. Usted decida en cuál seguir a un servidor, amén, y alimentando nuestras almas. Le damos toda rabá vino malquino porque nos concede la vida, la salud para poder servirle a Él y a nuestro prójimo, amén. Misajín, en esta porción de Parashá tenemos muchas citas, por ejemplo, para la Haftará. De Shemot tenemos Yesayahu, Isaías 27, verso 6, todo corrido hasta el capítulo 28, verso 13. También tenemos Yeshayahu, el capítulo 29, verso 22 y verso 23. Tenemos en Jeremías, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 19. Jeremías, capítulo 2, verso 1 hasta el 3. Y lectura sugerida para Parashá Shemot en el Brit Hadashah tenemos Matíyahu, capítulo 22, verso 23 hasta el 33. Tenemos también Matíyahu capítulo 22, verso 41 al 46. Tenemos Marcos, Yohanan Mordejai, Marcos, capítulo 12, verso 18 hasta el verso 27. También tenemos Lucas, capítulo 20, verso 27 al 44. Tenemos Hechos de los Talmidín, capítulo 3, verso 12 al 15. Tenemos Hechos, capítulo 5, verso 27 al verso 32. Tenemos Hechos, capítulo 7, verso 17 al 36. Tenemos Hechos, capítulo 22, verso 12 al 16. Y tenemos Hechos, capítulo 24, verso 14 al 16. Y tenemos Hechos, capítulo 11, verso 23 al 26. Amén. Todas esas citas usted puede regresar la cinta para atrás, el video, el audio, y puede apuntarlas con calma. Amén. Shemot, misajín, como ya sabemos, significa nombres. Nombres. Aquí, misajín, en resumen a esta porción, se hace un recuento de los nombres de los hijos de Israel. Su descendencia llegó a ser muy numerosa. Después de toda la primera generación hubo un rey que no conoció a Joseph
y decidió oprimir a los israelitas con mayor carga de trabajo, pero aún así, Misajín, les temían. Aún así les temían. Este rey Misajín dio la orden de matar a todos los niños varones israelitas recién nacidos y dejar vivir a las niñas. Pero las Jayó, las parteras, no aceptaron la orden y fueron prosperadas por el Boreolán, el Todopoderoso. El rey mandó entonces echar al río a los niños recién nacidos. Un niño nació, y su madre, al ver que no podía ocultarle más, lo deja en una arquilla en medio del río. La hija de Paró, cuando se bañaba, lo vio y tuvo compasión de él, por lo que llamó a la madre del niño para que le cuidara. Cuando el niño creció, fue llevado a la hija de Paró, quien le puso por nombre Moshe. Un día Moshe vio que un egipcio maltrataba a uno de sus ajín, a uno de sus hermanos, y lo mató. Después vio dos de sus ajín que reñían y quiso disuadirlos para que no pelearan. Uno de ellos le recuerda que había matado a un egipcio, lo que llega a oídos de Parón, quien quiere matarle, por lo que Moshe huye a Marián. Moshe, al llegar a un pozo, vio como unos hombres desalojaban a unas mujeres que estaban allí, por lo que las defiende. Moshe interviene. Ellas le cuentan a su padre, quien le invitó a su tienda. Le fue dada por mujer a una de sus hijas llamada Sífora, quien le dio a luz un hijo, al que llamó Gersón. Misajín, el pueblo de Israel, clamó por causa de su servidumbre, y el Boreolán, el Todopoderoso, les escuchó. Un día Moshe llevó sus ovejas hasta Orén. Un malak se le apareció en una zarza que ardía y que su fuego no se consumía. Moshe fue llamado por el Todopoderoso, quien se le presentó como Elohim de sus ancestros. El Todopoderoso le dice que escuchó el clamor de Israel y la librará de manos de los egipcios para llevarla a una tierra que fluye leche y miel. Y para esto, Misajín lo comisionará a él para que vaya a Paró y saque a los Bené Israel. Moshe pregunta qué responderá cuando le pregunten sobre quién le envía. Razón por la que el Boreolán le menciona su Kadosh nombre, el Shen Hameborash, el nombre que es sobre todo nombre. Moshe es comisionado para ir a los ancianos y revelarle que Israel saldrá de Misraín con mano poderosa y con gran riqueza. Y que además de que Misraín será herido severamente. Moshe duda de que le puedan escuchar, por lo que el Boreolán le da dos señales para que le crean. Su vara se convirtió en culebra y su mano fue llena de tixará. Moshe argumenta que no es un hombre de fácil palabra, por lo que el Boreolán le dice que su hermano Aharón hablará por él, y su vara hará señales para que le crean. Moshe le dice a su suegro que volverá a Misraín, lo cual hace con su mujer e hijos, y el Todopoderoso advierte a Moshe que endurecerá el corazón de Paró, por lo que habrá de decirle que el Todopoderoso matará al primogénito. En el camino, rumbo a Misraín, el Todopoderoso quiso matar a Moshe, pero su esposa Sífora lo evitó,
circuncidando a su hijo. Moshe se encontró con Aarón y le relató lo que el Boreolán le había encomendado. El pueblo le creyó a Moshe. Entonces, en la presencia de Paró, Moshe y Aarón le dijeron que dejara ir al pueblo de Israel para que sirviera al Boreolán en el desierto. Paró se muestra arrogante y no solo no permite la salida del pueblo, sino que hace aún más pesados sus trabajos para que no escucharan las palabras de Moshe. El pueblo fue obligado también a recoger la paja para los ladrillos, sin disminuir su carga y el número de ladrillos. Moshe y Aarón claman al Boreolán porque se han hecho abominables ante los egipcios y los Bene Israel están muy afligidos. El Todopoderoso reanima y reafirma que Israel saldrá con mano fuerte. Amén. Así que esto fue un pequeño resumen de todo lo que vamos a llevar verso por verso, mis amados. Así que agarre su libreta, agarre su lápiz y su vaso de agua, porque aquí vamos a estar unas 2 horas, amén. Así que yo pongo eso, pero el Boreolán pone otra cosa. Si él dice media hora, 1 hora, le damos toda la cabot al Melech. Amén. Shalom y sean bienvenidos todos, así que comenzamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav etzivanu lakso bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. En el capítulo 1, verso 7, Misajín dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Aleluya. Misajín, aquí vemos cómo el Boreolán cumplió sus promesas de multiplicar a los hijos de Israel. En el capítulo 1, verso 9 de Shemó, en la parashá Shemó, válgame la redundancia, dice: y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Aquí, Misajín, parece ser que al final el pueblo de Israel será mayor que el resto del mundo. Nos estamos refiriendo, Misajín, a todos los que por medio de Mashiach son injertados en el pueblo Kadosh. Misajín, hay escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo de este Malhú se salvará. Y así entrará en el pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? De la letra Ba, que es Mashiach, que es la conexión de lo natural con lo sobrenatural. Lo natural con lo espiritual. Acompáñeme y apunte esta cita de Isaías capítulo 54, verso 1. Dice: gritad de júbilo, oh estéril, la que no da a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz. La que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada. Dice Hashem, el Todopoderoso. También apunte esta otra cita, mi amado, mi amada, Gálatas capítulo 4, verso 26 al verso 28. Dice: pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, Ajín como Isaac, sois hijos de la promesa. Más serán los hijos de la Jerusalén, de los Shamaín, que los hijos de este sistema mundial, Misajín. Así que formemos parte de esa familia. Capítulo 1, verso 12 dice: pero cuando más los oprimían,
más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. Misajín, la opresión produjo multiplicación. Aquí, Misajín, este principio vemos en toda vida espiritual que es sana. Si no hay algún tipo de opresión y persecución, nuestra vida espiritual no andaba bien, como está escrito en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12, que dice: en Emet, todos los que quieren vivir piadosamente o cadozmente en el Mashiach serán perseguidos. Ponga atención, si usted no está siendo perseguido es porque todo no lo está haciendo bien. Así que recuerde primero por los de la casa. Y allí se va a dar cuenta los primeros opositores que son de la misma familia. Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ponga atención, es lo que le digo. Si a usted no lo conocen como parte de Israel, entonces es usted un asimilado de las naciones. Sí, pero dice el texto: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. ¿Se da cuenta? Todo asimilado. Sí, no tenemos miedo de las persecuciones porque sabemos que son un medio para nuestra multiplicación, mis amados. Cuando no hay resistencia, tendemos a aflojar nuestra entrega y la consagración al Boreolán. Y Sajín, los conflictos y persecuciones nos mantienen en un constante alerta y en una dependencia de nuestro papá, de los Shamaín. No te defiendas en los momentos de calumnia ni Entonces, aquí, cuando nosotros no nos defendemos, nosotros podemos hacer un conducto para que el Boreolán haga un milagro aquí en la tierra. Si usted no dice nada cuando lo humillan y una persona está por allí en algún problema, por este sejú, por este favor que usted no le contestó para atrás, el Todopoderoso lo hace a usted una vasija buena para que usted vaya. Y por esta humillación que le hicieron a usted, usted se lo retuvo en usted y usted va y lo deposita en algún problema de este mundo y todo se va a solucionar gracias a esa humillación que usted le hicieron y que nunca respondió para atrás. ¿Sí? Si usted no contestó cuando lo humillaron, una persona puede estar enferma, pero cuando usted va y ora por esta humillación que le hicieron y que haga el milagro allí en esta persona que está enferma, usted va a hablar con el Boreolán y el Boreolán va a inclinar su oído y le va a escuchar su oración y va a sanar a esta persona. Pero ¿qué pasa cuando usted se pone a responderle a esta persona que le agredió a su persona? Usted automáticamente se rebaja a ese nivel o tal vez peor, porque puede salir la bestia que tenemos toda criatura ser humana dentro de nosotros. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros somos el árbol del bien y del mal. Dentro de nosotros tenemos la inclinación al bien y la inclinación al mal. Si usted dice que usted es un Kadosh 100%, entonces es un mentiroso, un embustero. De lo contrario, ya hubieran mandado un carro de fuego para que se lo llevaran. Pero como está todavía en este Olán, en este mundo lleno de tinieblas que se dirige por un sistema, ¿sí? Así que haga conciencia, haga conciencia. Yo no vengo a solapar pecados, sino a elevarle la conciencia para que usted haga lo correcto delante del Boré Olam. Mire, acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24 al 31. Dice: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Elohim y dijeron: oh Adón, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
el que por el espíritu de Kedoshá, de santidad, ponga atención, si usted no tiene este espíritu de santidad, pregunte cómo se logra esto para que usted lo tenga. Si usted no sabe cómo, usted está pensando que lo tiene y resulta que no es, va a ser una gran desilusión para usted. Si usted no sabe cómo se obtiene un espíritu de santidad, contacte a un servidor o a su more o a su roe para que le diga cómo se adquiere el espíritu de Kedusha. Sigue diciendo el texto, por boca de nuestro Mele David, del David Jamele, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos trataron cosas vanas? Entonces se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Todopoderoso y contra su Mashiach. Aquí sale el Ein-So y Mashiach, que es el embajador del Ein-So, del infinito. Recuerden que el único que puede subir a los Shamaín es Mashiach. Él mismo lo dijo, nadie puede subir a los Shamaín sino solamente aquel que descendió de los Shamaín. Dice, porque en Emet, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles. Pongan mucha atención, aquí es puro lado izquierdo. Y los pueblos de Israel, pónganse atención, aquí viene un poco de la derecha, dice, contra su Kadosh siervo Mashiach, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Adón, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Aquí Misajín sigue diciendo el texto. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu Kadosh siervo Mashiach. Después que oraron, ponga atención, quienes estaban orando, los de la derecha, los que guardan los misbot de Yuhei Bajei. ¿Sí? Recuerden que todos los personajes que comenté al principio son de la izquierda, del lado de la contaminación, el Sitra Hará del otro lado. Y aquí vemos que estaban, dice, después que oraron, los que oraron son los que están intercediendo, que están uniéndose al filamento que es Mashiach, la columna central. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. ¿Y quién lo dio? Mashiach, el filamento de donde viene la luz, donde está la abertura del Simsun. ¿Sí? Entonces miramos que baja Mashiach, él es la orden de Estiolán. Él es el que da este consolador que se llama el Espíritu de Kedusha, el Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Elohim con valor. Aleluya. ¿Sí? Les daba autoridad. Misajín, aquí vemos que la opresión sobre la comunidad que estaba en Jerusalén trajo algo bueno. Produjo una oración ferviente. En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más poder para resistirla. Ponga atención. Eso es lo que debemos de hacer usted y yo. Resistir siempre la opresión, ¿sí? Para resistirla y multiplicarse en medio de ella, ¿sí? Nosotros, usted y yo, todos aquellos que estamos obedeciendo los mismos de Yuhei Bajei, vamos contra el sistema, contra la corriente. Todos nos juzgan de locos, pero nuestro manicomio viene de los Shamaín, la nueva Jerusalén. Amén. Misajín, nuestra respuesta a la opresión no es escondernos,
sino multiplicarnos y extender aún más la Torá. ¿Sí? Y el mensaje de nuestro Mashiach, nuestro Melech, con el poder del Ruach HaKodesh, con el espíritu apartado que es Mashiach. Misajín, la vida de un creyente en Mashiach debe de ser una vida de oración y estudio de la Torá. Un creyente normal debe apartar como mínimo 1 hora diaria a la oración y debe de leer como mínimo un capítulo diario en el texto Kadosh. Un líder debe dedicar de 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de las Escrituras. Aquí estamos hablando de aquellos que ya están permanentemente como un roe o un moré, que ya viven del pueblo, de las ofrendas, de los diezmos, etc. Una regla muy buena para un creyente normal es dedicar un día a la semana al ayuno. Los líderes deben de ayunar de 1 a 2 días por semana. Así se desata el poder del Boreolán entre nosotros y se extenderá más rápido el reino de nuestro Mashiach. Misajín, si no tomamos en serio estas cosas ahora, cuando no hay muchas persecuciones todavía en los países latinos, es posible, Misajín, que el Boreolán permita que venga la persecución para que tememos en serio nuestro compromiso en el reino de los cielos. Misajín, el resultado de la persecución en Miraín fue que el pueblo clamó al Boreolán, y ese clamor, Misajín, produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Recuerden que todavía no se completaban los años del exilio. Misajín, las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestro sacrificio al Boreolán. Mire lo que dicen Hechos de los Talmidín, capítulo 8, verso 1 y verso 4. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la comunidad en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Yehudá y Shomrón, Samaria, excepto los emisarios. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Aleluya. Eso debemos de hacer usted y yo. Como dejó nuestro Melech HaMashiach, vayan de 2 en 2. Aquel que quiera la shalom, déjenle la shalom. Y aquel que no quiera la shalom, llévense la shalom, sacudan sus pies y seguir caminando. Misajín, la persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado. La palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la comunidad mesiánica. Continuamos en el capítulo 1, verso 17. Dice, pero las parteras, las Hayot, temían a Elohim y no hicieron como el rey de Misraín les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Mis amados hermanos, aquí las autoridades han sido puestas por Elohim, como está en Romanos capítulo 13, verso 1 al 6. Mire, acompáñeme. Romanos capítulo 13, verso 1 al 6. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Elohim, y las que existen por Elohim son constituidas. Dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a la ordenado por Elohim, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella,
pues es para ti un ministro de Elohim para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues mi ministro es de Elohim. Pues ministro es de Elohim, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Elohim, al juez supremo, dedicados precisamente a esto. Misajín, el propósito principal de las autoridades es castigar al que hace lo malo y honrar al que hace el bien, como está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y verso 14. Dice de esta manera: someteos por causa del Adón a toda institución humana, ya sea el rey, que viene siendo el presidente, como autoridad, o a los gobernadores, como enviados por él para castigar o para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Se da cuenta, mi amado, mi amada? Misajín, las leyes del Boreolán, del Todopoderoso, son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo, no por las de los hombres o la idea de la mayoría del pueblo. Misajín, lo que el Todopoderoso considera correcto es correcto, y lo que el Boreolán considera maligno es maligno. Así, Misajín, que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función. El problema hoy en día, mis amados, es que hay mucha corrupción, mucho barbero, se les llama, mucho lambiscón. Y por eso las autoridades no se someten a hacer lo correcto, a lo que manda el Boreolán. Mis amados hermanos, si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente eliminado por el Boreolán, que lo ha puesto en esa posición. Él es el que pone y él es el que quita, mis amados. Misajín, las escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece. Ponga atención. Así que también usted puede poner el gobierno que usted quiera, pero aténgase en las consecuencias. Todo tiene consecuencias y esperamos al que el Boreolán ponga a su presidente, que él mira la intención del corazón, va a tener consecuencias buenas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el hombre escoge a su presidente sin la dirección del Boreolán? Aténgase a las consecuencias. Van a ser severas también, pero del lado negativo. Le van a traer mucho caos. En Nehemías 9:37. Misajín, si el pueblo vive en pecado, el Todopoderoso le da un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos no son los hombres del gobierno en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Recuerden que aquel que tiene cola que le pisen, y si su gobernante tiene cola que le pisen, pues los dos van por el mismo camino. El gobierno y el pueblo van por el mismo camino de la impureza, el mismo camino de la contaminación, el mismo camino de la perdición. Van por el valle de la muerte. Mis amados hermanos, si el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Boreolán le da un gobierno bueno y justo. Mis hermanos, el pueblo recibe el gobierno que merece. ¿Sí? Le voy a dar algunos textos que hablan de este tema, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, puede apuntar Jeremías capítulo 27, versos 5 al 7.
Yehezkel, Ezequiel, capítulo 25, verso 14. Proverbios, capítulo 21, verso 1. Capítulo 24, verso 21 de Proverbios. También tenemos Eclesiastés, capítulo 8, verso 2 al 9. Eclesiastés, capítulo 10, verso 20. Tenemos también Daniel, capítulo 2, verso 21. Daniel, capítulo 4, verso 17. ¿Sí? Mis amados hermanos, es necesario someterse y obedecer las autoridades que hay, porque han sido puestas por el Todopoderoso. Nuestra obediencia, mis amados, a las autoridades debe de ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. Usted conoce el bien y el mal. Observe a su presidente, a su gobernante del pueblo, de la ciudad, del estado, etcétera. Usted mire cómo va caminando. No le diga nada, sino que vaya al Todopoderoso por medio de su oración. Pero para que sea escuchada su oración y no sea abominable, debe de alinearse primero usted. Porque si usted está caminando en el valle de la muerte, en el lado de la contaminación, pues su oración es abominable. Debe de haber en su interior, porque allí viene el Boreolán a escudriñar nuestras entrañas. Tengamos una menorá dentro de nosotros. Esa menorá representa a nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Debemos de ser porque es una misbah que Él nos dio. Yo soy la de este Olán, dice Mashiach. Y ustedes son la luz de este Olán, de este mundo. Así que andemos en la andemos en Mashiach, andemos en esa letra Ba que conecta lo natural con lo espiritual. De lo contrario, nuestra oración no fluye. Y que sea bien sazonada nuestra oración. Misajín, el que se somete al gobierno muestra respeto al Boreolán. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras, se rebela contra el Todopoderoso. Mis amados hermanos, solo hay un caso cuando no podemos obedecer las autoridades, y es esta. Cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del cielo. Mis amados hermanos, todas en la Torá de Moshe y explicadas por nuestro Mashiach, la voluntad y las leyes divinas están por encima de las leyes humanas. Porque como es arriba, es abajo. Y si vamos todos torcidos aquí abajo, pues arriba está toda torcida nuestra vida. Recuerde, usted y yo tenemos una copia. Más bien nosotros somos la copia porque el original está en los Shamaín. De allí fuimos tomados usted y yo. De una sefirá que se llama Binah, de donde emanan todas las Neshamó, todas las almas. Mire lo que dice en Hechos capítulo 4, verso 19 y verso 20. Y también en el capítulo 5, verso 29. Ponga atención. Mas respondió Kefa y Johanán y les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Elohim, obedecer a vosotros antes que a Elohim. Ahí les estaba haciendo una pregunta. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mas respondiendo Kefa y los emisarios dijeron, debemos de obedecer a Elohim antes que a los hombres. ¿Se da cuenta? De ahí se pactó. Entonces, ¿por qué estamos desobedeciendo al Boreolán y obedeciendo a los hombres? Él dice, no le teman a los que pueden matar solamente el cuerpo. Teman al que puede matar el cuerpo y el espíritu. El que puede sacar el alma y el que puede liberarla.
Mis amados hermanos, las Hayó, las parteras, temieron a Elohim, que había dictado que es malo matar a un ser humano. La misma o el mandamiento que está mandando aquí el rey se rebeló contra la ley divina. Por lo tanto, Misajín, las Hayó, las parteras, no tenían ninguna obligación a obedecer al rey. Mis amados hermanos, hay que temer más a nuestro Elohim que a los hombres. Como dijo nuestro Mashiach en Matillahu capítulo 10, verso 28. Era lo que le decía anteriormente, mire. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Geinón. Ahí le dejo ese texto, por favor apúntelo, Matillahu, Mateo, capítulo 10, verso 28. Continuamos, mis amados hermanos, aquí en la Parashá Shemó, con ustedes el Aj Yohanan, de Portland, Oregon, Estados Unidos, para las naciones. Capítulo 1, verso 20 y verso 21. La palabra del Boreolán dice, y Elohim favoreció a las Hayot, a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las Hayot parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Aleluya. Mis amados hermanos, el Elohim honró a las Hayó parteras por haberle temido más que al rey de Misraín, que era una copia. Prefirieron arriesgar sus vidas en este Olán que arriesgar sus vidas en el mundo venidero. Eleve su conciencia usted y también yo, elevémosla. Recuerden que aquí vamos de paso, mis amados. Tenemos un estilo de vida ahorita en este momento. Tuvimos un estilo de vida anterior cuando estábamos en la inmundicia, en toda la idolatría, pornografía, adulterio, etcétera, etcétera. Pero el Boreolán nos rescató, así como está rescatando y va a rescatar al pueblo de Israel de las manos de Paró, que representa nuestro ego. De allí nos rescata el Boreolán, de nuestro propio ego. Cuando nosotros, nuestro nivel de ego baja hasta los talones, Baruch Hashem, por el poder de Él, somos nosotros sanados y salvados. Así que piense a nivel conciencia del mundo venidero. De esta vida a la otra vida. Ahorita estamos en una vida con carne y hueso. Pero vamos a pasar a otra vida que es espiritual, mis amados. Nuestro Ruach es invisible y es espiritual. Nuestra Neshama, nuestra Nefesh también. Más bien nuestra Neshama es espiritual porque el Nefesh todavía se sobresale de la carnita. Medite a nivel conciencia, mi amado, mi amada, en esta porción que sale por medio de esta vasija de barro. Abra su corazón, que es su mente. Agarre esta palabra que tiene or y tiene vida. Capítulo 2, verso 2 dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. 3 meses, mis amados. Aquí, misajín, se trata de que vio algo espiritual. El niño no era solamente bello de manera física, sino que había algo sobrenatural alrededor de su nacimiento. Mis amados sajín, según la tradición de nuestro sajín, Moshe nació el día 7 de Adar, entre febrero y marzo.
También un Midrash, mis amados hermanos, dice que la luz de la Shejinah, la presencia divina manifestada, llenó la habitación cuando nació. Pero también otro Midrash dice que Moshe nació ya con el pacto de la alianza. Ese pacto de la alianza se llama Brit Milá, o como lo conoce usted si ha escuchado allá en el cristianismo, nació circuncidado en el prepucio. Mis amados hermanos, lo cierto es que había algo muy especial con este niño. La madre tomó la decisión de ocultarlo durante 3 meses, exponiendo su propia vida para salvar a su hijo. Que hoy en estos días muchas de las madres harían lo mismo, pero muchas no lo harían. Hoy lo vemos en muchos lados, muchas madres son inconscientes, pero muchas madres son conscientes del peligro que acecha a los bebés, a los niños. Mis amados hermanos, esta obra fue tan importante que es mencionada en la lista de los héroes de la Emunaj, que está en Hechos capítulo 11, verso 23, que dice, por la Emunaj, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Mis amados hermanos, la emunaj, la fe, superó el temor del rey. Lo contrario de temor es emunaj, confianza, una gran tikvá. Como está en Marcos también, miren, Marcos capítulo 5, verso 36, que dice, no temas, ¿crees solamente? Miren, mis amados hermanos, con la emuná abre las puertas para que el Boreolam pueda obrar en tu vida. Si no tenemos emuná, no se mueve nada en nuestras vidas. Mis amados hermanos, el temor abre las puertas para que el maligno pueda obrar en tu vida. Así que no tengas temor, sino emuná, fe. Recuerden a nuestro Mashiach que decía, tu emuná, tu fe, te ha sanado. Tu emuná, tu fe, te ha salvado. Por emuná, levántate y anda. Por emuná, dile a tu problema, quítate. Tengamos emuná, mis amados. Capítulo 2, verso 3 dice, pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Pongan atención. Tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Mis amados hermanos, Rashi cita en el Midrash y dice que ella usó barro por dentro y brea por fuera. Así el niño no sentiría el fuerte olor de la brea. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 y capítulo 18, verso 19. Un profeta de un medio de ti, es lo que está diciendo el verso. De tu sajín, como yo, decía Moshe, como yo, te levantará Yuhei, tu Elohim, a él oiréis. No solamente es en Mashiach, sino todo aquel que tiene el Ruach de Mashiach, en todo aquel que está llevándole las palabras de vida, el que le está llevando a hacerle un nivel de conciencia. Todo ese es un Mashiach, es un mensajero, es un embajador del Ein Sof, del infinito. Le dice, un profeta como tú levantaré de entre sus ajín y pondré mis palabras en su boca. Aleluya.
Estas palabras que yo le estoy hablando no son de mi propia esencia, sino de la esencia de nuestro Mashiach. Y él les hablará todo lo que yo le mandé. Aleluya. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, se está dando cuenta, mis palabras, no está diciendo a mis Mashiachs, no. Mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Aleluya. ¿Quién es el que nos pedirá cuentas? Mashiach. Si no llevamos la palabra que es de Mashiach, él nos pedirá cuentas. ¿Por qué dijiste algo que yo no dije? ¿Por qué debemos de tener cuidado también al dar el mensaje, mis amados? Porque es grave. Porque dice en otro pasaje ¿qué ganaría el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? De nada nos sirve. Así que la flecha como va, derecha, haciendo justicia, no importa quién sea. ¿Por qué? Porque yo al darle el mensaje me estoy jugando mi vida espiritual. Mis amados hermanos, el profeta como Moshe, del cual se habla, es una referencia al Mashiach. De esta manera, Misajín, podemos estudiar la vida de Moshe y encontrar muchos eventos paralelos con la vida de nuestro Melech HaMashiach. También como está en Matillahu, mire, apunte ahí la cita, Mateo capítulo 21, verso 11, y dice, y las multitudes contestaban, este es el profeta Mashiach de Nazaret de Galilea. En Yohanan capítulo 6, verso 14, mis amados, dice, la gente entonces, al ver la señal que Mashiach había hecho, decía, verdaderamente es este el profeta que había de venir al mundo. Aleluya. En Hechos capítulo 3, verso 22 y verso 23, dice, Moshe dijo, Hashem Elohim os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. ¿Se da cuenta? Será totalmente destruido de entre el pueblo. A tiempo futuro le está diciendo. Tiempo futuro. ¿Cuándo? Cuando baje la nueva Jerusalén. Mis amados Ajín, como Moshe fue expuesto a un peligro de muerte poco después de su nacimiento, por causa del edicto de un rey malvado, así Mashiach tuvo que ser rescatado de las manos del malvado rey Herodes, como está en Matillahu 2, 13 al 16, que dice, después de haberse marchado ellos, un malaj del Adón se le apareció a Joseph en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye de Misraín, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Misraín, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Adón habló por medio del profeta, diciendo, de Misraín llamé a mi hijo. ¿Se da cuenta quién es? Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Betlehem y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Al mismo tiempo, Misajín, vemos cómo Moshe fue salvado del peligro de la muerte en el agua. De la misma manera, Mashiach fue sacado de las aguas, de la muerte, como está
en Jonás, capítulo 2, versos 5 y 6. Pero también aquí trayendo esta porción a nuestras vidas, mis amados, Él fue y nos rescató. Recuerden la inmersión que hicimos en el nombre de nuestro Mashiach. Ahí aceptamos a nuestro Adón Mashiach. Ahí aceptamos su Torah, porque Él es la Torah viviente. Si ya se le olvidó que hizo una Tevilá en el nombre de nuestro Melech HaMashiach, pues hoy es tiempo de que la recuerde y que camine y cumpla sus votos con Mashiach. De lo contrario, no lo va a dejar en Shalom, como no dejó en Shalom a Jonás. Mire lo que pasó con Jonás. Capítulo 2, versos 5 al 6. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Ponga atención. Pero aquí está lo hermoso. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Adón Elohim mío. Aleluya. Ese foso es mi raíz, es el mundo, es la impureza, es la pornografía, es el adulterio. Todo lo malo es esto, el camino de la impureza, el yeser jara, la citra jara. Todo esto es el foso. Acompáñeme al Tejilín capítulo 18, verso 16. Dice, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Ahí está mi raíz. En el Tejilín 69, verso 14 y 15 dice, sácame del cieno, ahí está del lodo, y no dejes que me hunda. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas del mundo, ni me trague el abismo, el Geinón, ni el pozo cierre sobre mí su boca. No sea que sea ahogado en el mundo, en la inmundicia. Esta parasha es un nivel conciencia, mis amados, para la Kabot de Yuhei Bajei. Capítulo 2, verso 10 dice, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Paró y vino a ser hijo suyo. Ponga atención, mire a dónde fue. Y le puso por nombre Moshe, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Recuerde que es la inmundicia. Y se fue por un tiempo a vivir con su madre, con su sajín. Esta madre sustituta que lo sacó de las aguas, que son las naciones, una hija del rey del mundo, lo sacó de las naciones de la inmundicia para entregarlo, que es lo que está ahorita Mashiach, está con su sajín en el mundo espiritual, pero Misraín es el mundo natural. Mis amados hermanos, el Midrash cuenta que fue después de 24 meses que Moshe fue llevado a la hija de Paró. Según Rashi Misajín, el nombre Moshe viene de la raíz Masha, Masha o Masha con acento. Masha, que significa sacar, sacar. Mis amados hermanos, el nombre Moshe anuncia que el Mashiach tendría que ser sacado de la muerte para poder ser el libertador de Israel, para poder sacar al pueblo de Israel del mundo. Amén. Continuamos capítulo 2, verso 11. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moshe, salió a donde su sajín y vio a sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo,
a uno de sus ajín. Mis amados, la identidad hebrea en este joven fue más fuerte que la identidad egipcia, la identidad del mundo. La expresión sus ajín, sus hermanos, indica una identificación muy poderosa en su interior. No solamente en lo exterior, sino lo interior, el sentimiento que brotó. Él tuvo que pasar una crisis profunda de identidad. Se preguntaba, ¿quién soy? ¿Soy egipcio o hebreo? Espero que usted que ya no esté en este dilema de estarse preguntando, ¿soy del mundo o soy Israel? Seamos Israel, mis amados. Seamos Israel. Seamos parte de ese remanente que están por los cuatro cabos de la tierra. Seamos parte de la familia de Yuhei Bajei para que nos alcance su Rahamín. ¿Soy egipcio o hebreo?, se preguntaba Moshe. Finalmente tomó la decisión de seguir su corazón y unirse con los ajín de sangre. Los ajín de sangre, mis amados hermanos. Esos ajín de sangre, que es el pueblo de Israel. Y por esa sangre nosotros somos unidos a ellos, al olivo original. Por medio de esa letra va que se llama Mashiach y que derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Ay de aquel que tenga esta sangre por inmunda. Cosa horrenda le espera. Mis amados hermanos, esta misma experiencia está teniendo y están teniendo aquellos que se han criado en el mundo gentil, pero tienen sangre judía o un alma judía. Algo tenemos, mis amados, algo tenemos. Si no, no estuviéramos caminando en Torah. Mis amados hermanos, en este tiempo están sintiendo el fuerte impulso de salir de donde se han criado y unirse con sus amados hermanos, los judíos, el pueblo de Israel. Mis amados hermanos, el hecho de salir del contorno gentil y unirnos al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, es una de las obras de Emuná más grandes. Mire, acompáñeme a Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la Emunaj, Moshe, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Paró, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim, que gozar los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mashiach que los tesoros de Misraín, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Allí es donde debemos de tener la mirada usted y yo, en la recompensa, en el mundo venidero. Mis amados hermanos, vemos cómo Mashiach estaba en la mente de Moshe cuando tomó la decisión de unirse al dolor del pueblo escogido. El Mashiach se identificó con su pueblo y tomó sus pecados sobre sí, como está en Matillahu capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Mashiach,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como miramos también otro Salvador que fue Yosé Hasadí, que acabamos de pasar ya sus parashot, pero ahora nos estamos adentrando a otro Salvador, que es Moshe, que se le puso como Elohim, que lo vamos a mirar más adelante. Mire, acompáñenme también a Isaías, Yesayah 53, verso 4 al 6. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por heridos de Elohim y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra shalom cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Todopoderoso, Elohim Sebaot, hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Mis amados hermanos, este texto ha sido muy torcido. Aquí no dice que por sus llagas usted fue salvado. Ponga mucha atención. Él le libra de todas las aflicciones de este mundo, de todas las enfermedades. Pero si obedece su palabra, sus mandamientos, no se quede con esto, porque entonces usted está yendo en su propio pensamiento. Su ego está sobre usted y usted carga con su propia vida, su muerte. No está poniendo la moneda en un Salvador que le dejó misbo, mandamientos que son la conexión con el Boreolán. Esos misbo son para que le conozcamos a Él, para que conozcamos sus sentimientos, sus pensamientos. Si usted no obedece la palabra de Yuhei Bajei, o se lo bajo más abajo a Mashiach, si no obedece los mandamientos de Mashiach, está frito. Está frito en el Geinón. Elevemos nuestra conciencia, mis amados, y obedezcamos los misbot de Yuhei Bajei. Sigue diciendo el texto, hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Mis amados Sajín, el oprobio de Mashiach produce riquezas en el Olam Abba, en el mundo venidero, como está en Romanos, mire, ponga atención, Romanos capítulo 8, verso 16 al 18. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de Elohim, ponga atención. Si nosotros tenemos ese Espíritu que da Mashiach, porque Él es el Ruach, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque Él es la Emet, entonces pasamos automáticamente a ser hijos de Elohim. Pero sigue diciendo el texto, dice, y si hijos, también herederos. ¿A qué? A los mismos de Yuhei Bajei. Herederos de Elohim y coherederos con el Mashiach. Y si en Emet padecemos con él, ahora la pregunta que nos hacemos, ¿estamos padeciendo, mis amados hermanos y hermanas? Si su respuesta es no, entonces no está haciendo nada por el reino. No está trabajando por el reino de Mashiach. Si usted no lo confiesa en público, él no lo confesará en público. Coherederos con el Mashiach, si en Emet padecemos con él, a fin de que también seamos exaltados con él. ¿Se da cuenta?
De lo contrario, él va a decirnos: apartados de mí, transgresores de mi Torah, no los conozco. Sigue diciendo el texto: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la cabot que nos ha de ser revelada. Mis amados hermanos, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17 y verso 18 dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de cabot, de gloria, que sobrepasa toda la comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, ponga atención, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis amados hermanos, los sufrimientos que padecemos por causa del Mashiach en este Olán, en este mundo, producen un eterno peso de kabod, de gloria, en el mundo venidero. La manera de aguantar o de guardar el dolor y el sufrimiento es pensar en lo que produce. Un nivel conciencia, mis amados. Habrá una gran recompensa para los que sufren por causa del reino. Como dijo nuestro Melech HaMashiach en Lucas 6, 22 y 23. Dichosos sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo, Mashiach. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el Shamaín, en el cielo. Pues los padres trataban de la misma manera a los profetas. Mis amados hermanos, Moshe puso su mirada en la recompensa invisible que sería revelada en el futuro. También se fijó en el invisible, como está en Hebreos capítulo 11, verso 27, mire. Por la emuná salió de Midraín sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Mis amados hermanos, los sufrimientos por causa del reino producen recompensa en el Olán Abá. Y todo tipo de sufrimientos en este mundo producen un carácter agradable para el Todopoderoso. Si reaccionamos de manera correcta ante ellos, como está en Jacob, Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, que dice: tener por sumo gozo, ajín míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra emunaj produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Es lo que le decía anteriormente: cuando lo insulten o la insulten, guardemos silencio, porque luego el Boreo Olam va a usar ese silencio para dar vida a un milagro. Pero si usted contesta para atrás groseramente, no hay milagro que van a mirar sus ojos. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Elohim, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aleluya. ¿Se da cuenta? Le pregunto a usted, ¿usted tiene ya su propósito con su papá de los Shamaín? Si no sabe cuál es su propósito,
Contacte a su More, a su Roe, para que le dé una orientación, una asesoría. Sigue diciendo el texto, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces esa es la plenitud, mis amados. Llegar a la plenitud de Mashiach. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos ajín. ¿Te da cuenta? Así también a todos nuestros miembros del cuerpo. Él tiene que agarrar el control de nuestro cuerpo para poder vencer a toda tentación. Que Él venga y haga su voluntad en nosotros, no hacer nuestra voluntad. Mis amados hermanos, el propósito de los sufrimientos que pasamos es que seamos moldeados conforme a la imagen de Mashiach, el Hijo de Elohim. Esa es la meta que el Abba tiene para cada uno de sus hijos, usted y yo. Capítulo 2, verso 14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le dijo un hermano, un aj. ¿Estás hablando de matarme? Ponga atención lo que le sigue diciendo el hermano. ¿Estás hablando de matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo, ponga atención, y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Mis amados hermanos, Moshe fue rechazado la primera vez cuando vino a Susajín. De la misma manera, la mayoría de los Yehudim rechazaron al libertador Mashiach cuando vino por primera vez. Pero hoy en estos tiempos muchos lo están aceptando. Miren, en Hechos capítulo 7, verso 23 al 25 dice, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Elohim les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner shalom entre ellos diciendo, varones, vosotros sois ajín, hermanos, ¿por qué os iréis el uno al otro? ¿Por qué os heríes? ¿Por qué se están hiriendo el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al Mizraí, al egipcio? Al oír estas palabras, Moshe huyó y se convirtió en extranjero, un ger, en la tierra de Marián, donde fue padre de 2 hijos. Mis amados ajín, todavía no se había cumplido los 430 años de estancia en Misraín. Por lo tanto, mis ajín, no era el tiempo para que Moshe liberara al pueblo. El llamado estaba en su vida y el deseo de cumplir el llamado no faltaba. Pero faltaban dos cosas: el tiempo correcto y la humildad necesaria. Al precipitarse ocurrió un desastre. Recuerden que el Boreolán no necesita que le ayuden. Ocurrió un desastre en su propia ira y celo por su pueblo hebreo. Cometió un asesinato.
Esa no era la manera de actuar. Hashem tenía otro plan y Moshe tenía que aprender a colaborar con él, en lugar de hacer las cosas por su propia cuenta y fuerza. Mis amados hermanos, el secreto del éxito en el reino es colaborar con el Boreolán en sus proyectos y no hacer las cosas a nuestra manera. Como está en Yohanan capítulo 5 verso 19, mire, ponga atención. Yohanan, Juan capítulo 5 verso 19. Por eso Mashiach respondiendo les decía, Enemet, Enemet, 2 veces. Os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Abba, porque todo lo que hace el Abba, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí, mis amados ajín, aquí vemos que el Hijo de Elohim no es todopoderoso. O sí es todopoderoso, pero no es Ein Sof. Él depende totalmente de su Abba. Así la voluntad del Abba tenía éxito en su vida. Y así también lo traemos a nuestra mishpajá, a nuestras mishpajó, en nuestras familias. Nuestros hijos se miran en nosotros. Lo que ven hacer a sus padres, los hijos lo hacen. Un nivel conciencia, mis amados. Seamos conscientes de lo que hacemos, que sea 100% bueno, para que sí, con nuestro con nuestro ejemplo, demos buen ejemplo a nuestros hijos y ellos se miren en nosotros y tengan una buena dirección en sus vidas. Oremos siempre por la Shalom Bay, la Shalom en el hogar, que no miren peleas en el matrimonio nuestros hijos. Mire cómo dice en Yesayahu 53:10. Isaías 53:10. La voluntad de Hashem en su mano prosperará. Mis amados Amjin, de la misma manera, nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Mashiach. Él debe de ser la columna central en nuestras vidas. Y con todo lo bueno, combatir al mal. Mire lo que dice en Yohanan capítulo 15, verso 4 y 5. Permaneced en mí, dice Mashiach, y yo en vosotros, no alejar la Shejinah de nuestras vidas. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. ¿Se da cuenta? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ponga atención, la pregunta sería, ¿estamos dando frutos? Si no estamos dando frutos, mis amados ají, mis amados hermanos, entonces no tenemos la vi, no tenemos la letra ba, que se llama Mashiach, y que él es la vi, nosotros somos los pámpanos. Y si no estamos conectados con la vid verdadera, entonces estamos actuando conforme a nuestro ego, conforme a nuestro ego. Y eso es muy grave, porque seremos cortados y echados al fuego. Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, eleve su conciencia, mi hermano, mi hermana. Capítulo 2, verso 15 dice, cuando Paró se enteró del asunto, trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de la presencia de Paró y se fue a vivir a la tierra de Marián, y allí se sentó junto a un pozo.
Aquí vamos a mirar otra vez el pozo. Está saliendo de un pozo para ir a otro pozo. Recuerden que Misraín, el mundo es un pozo, pero sigue en el mundo. Fue a otro pozo. Acuérdense que Marián estaba lleno de idolatría. Mis amados hermanos, según el Midrash, Moshe se fue primero a la tierra de Cus, donde obtuvo su primera esposa, que luego le despidió en Números 12:1. Después llegó a Marián y se casó con una hija de Yitro, que según Rashi era gobernante de Marián. Mis amados Sajín, los 40 años en la estepa enseñarían a Moshe a ser humilde y depender del Boreolán para poder ser un verdadero libertador. Mis amados hermanos, la dependencia del Boreolán es la clave para tener éxito en el reino. Eleve su conciencia, mi amado, mi amada. Capítulo 3, verso 1, en la Parashá Shemó, con ustedes el Yohanan, en los fundamentos de la Torá. Capítulo 3, verso 1. Y Moshe apacentaba el rebaño de Yitro, su suegro, Cohen de Marián. Condujo el rebaño tras el desierto y llegó a Oreg, o Joref, el monte de Elohim. Mis amados Sajín, siempre se produce una manifestación en un encuentro sobrenatural. Si logramos atravesar el desierto espiritual, guiados por el Boreolán, que es Mashiach, la letra Va, el Ruach HaKodesh, que nos guía toda verdad y toda justicia, más allá del desierto está la revelación. Porque recuerden que así como Mashiach es la resurrección, Él es la revelación. Capítulo 3, verso 2. Y se le apareció el Malach de Hashem. Ese Malach de Hashem no es otro que Mashiach. Y se le apareció el ángel de Hashem en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moshe miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Mis amados hermanos, el Todopoderoso se manifiesta en la tierra por medio de sus malajín, ángeles. Muchas veces estos seres maravillosos se manifiestan como llamas de fuego, como está en Hebreos capítulo 1, verso 7. Mire, ponga atención. Y de los malajín dice, el que hace a sus malajín, roajín o rujot, y a sus ministros, llamas de fuego. Mis amados Sajín, los que sirven al Boreolán tienen que estar ardiendo. Elohim no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Usted se puede dar cuenta ahí en las redes sociales si usted postea algo que es de vida, que es de vida, que es para los vivos, un mensaje que da vida. Y por allá le sale otro que vive en la ignorancia, en la línea de la contaminación, y viene a quererle apagar su luminaria, no entra en juego con él. Recuerde que así estamos usted y yo como estos ignorantes que vienen a veces a querer contender. Siempre tenga en su mente que usted es de la derecha y ellos de la izquierda. Si usted se pone al tú por tú con él, le está ganando la izquierda y se lo lleva a la izquierda. Le apaga su luminaria y lo mete a la oscuridad, lo mete a las tinieblas. Por eso dijo nuestro Melech HaMashiach, sean hijos de la luz, no sean hijos de la noche.
Esa luz es Mashiach. Eso no quiere decir que la oscuridad sea mala. Recuerden que también es creación del Boreolán. Pero si usted que contradice no sabe discernir lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, póngase en contacto con un servidor al 503-756-4900. Y yo, un servidor del Boreolán, le contestaré a la brevedad posible. Pero no ande por ahí queriendo hacer caer a los que ya salieron de la inmundicia. Porque si sigue así, horrenda cosa le espera. Dice que mejor fuera que se amarrara a la rueda de un molino y echarse a la fondo de la mar. Mis amados hermanos, y la vida necesita fuego para existir. Por esto los sacrificios delante del Boreolán se dan por medio del fuego y con vino fuerte que arde. Números 28, verso 7 dice, nuestra entrega al Boreolán es por medio del fuego, como está escrito en Romanos capítulo 12, verso 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en ruaj, sirviendo al Adón. Mis amados ajín, aprendemos dos cosas de este arbusto, la zarza ardiente. Este arbusto que ardía en una llama de fuego sin ser consumido. Nuestro servicio, nuestra abodá al Boreolán no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración, nuestro propio ego. Ese fuego nos consume, como está escrito en Yehezkel, capítulo 28, verso 18. Ezequiel 28, 18 dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Agárrese esa cita, es muy importante para hacernos un autoanálisis, un diagnóstico, a ver si no estoy fallando en algo que dice este texto Kadosh. De lo contrario, de en medio de nosotros, de nuestro propio ego, seremos consumidos. Así que, ¿de qué tamaño tenemos nuestro ego, mis amados hermanos? Cuidemos nuestro ego. Nunca lo vamos a poder quitar de raíz, pero sí lo podemos balancear. Con la ayuda del Todopoderoso todo es posible, mis amados hermanos. Misajín, la inspiración del hombre es un fuego que le consume. Esto se puede ver ejemplificado en la música rock que consume a los rockeros. Pero cuando viene la inspiración del Todopoderoso, no nos consumimos. Mis amados Sajín, es importante que nuestro servicio, nuestra boda al Todopoderoso sea con la aportación de su fuego Kadosh, no con el nuestro, que es un fuego extraño. Mire lo que dice en Números capítulo 26, verso 61, hablando de los hijos de Aharón, el Cohen Gadol. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem. Recuerden primeramente, mis amados, que Nadab y Abiú no estaban casados, no podían hacer lo que hacía un hombre casado. Los hombres solteros, dice el Zohar, son medio hombre. Una mujer soltera es media mujer. ¿Cuándo se convierten entero? Cuando se une el hombre con su mujer.
porque el hombre es 13, la mujer es 13. Es la palabra Javá, que es amor. Pero cuando se unen los dos amores, el 13 y el 13 de la esposa o de viceversa, se convierte en 26. Y 26 es Yud, Hei, Ba, Kei. El nombre que es de Yud, Hei, Ba, Kei. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem. Mis amados ajín, lo otro que aprendemos de este fenómeno maravilloso es que el pueblo de Israel estaba pasando por una opresión muy grande en Misraín. Y a lo largo de toda la historia humana, y a pesar de ello, no ha sido consumido. Todavía está allí ferviente dentro de cada uno de nosotros. Capítulo 3, verso 5 dice: entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Mis amados ajín, cualquier pastor de ganado menor que va por la estepa en el Oriente Medio, cubre su cabeza para protegerse del sol y de los vientos. Mis amados ajín, cuando el Todopoderoso se manifestó a Moshe, no le pidió descubrir su cabeza, sino quitar sus botas, su calzado. No eran sandalias, porque necesitaba algo más fuerte para proteger sus pies en ese terreno. Eleve su conciencia, no se deje guiar con lo que le dicen las películas o los cuentos. Capítulo 3, verso 6 dice: y añadió: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Elohim. Mis amados ajín, las escrituras enseñan que delante del Boreolán no es costumbre descubrir la cabeza, sino más bien cubrirse para reverenciarle y protegerse de la tremenda que hay en la Kabut de Yuhei Bajei, de la Shejinah, de la presencia divina. En el Mishkan estaba prohibido servir al Boreolán sin la cabeza cubierta. El sumo Cohen tenía que tener una cobertura. ¿Se acuerdan? La tiara, o que decía Kadosh la Yahweh, o Yuhei Bakei. Debía de tener una cobertura sobre su cabeza en todo momento delante del Boreolán. Mashiach es el sumo Cohen que está sirviendo en estos momentos en el Mishkan de los Shamaín, según el orden de Melquisedec, como el sumo Cohen en la tierra. Así es una sombra del sumo Cohen que está en los Shamaín. Podemos deducir que Mashiach tiene su cabeza cubierta al servir en el Mishkan de los Shamaín, como está en Zacarías capítulo 3, verso 1 al 5, y Revelaciones capítulo 19, verso 12. Así que los que sirven al Boreolán en el ministerio de Melquisedec, debemos de cubrir nuestras cabezas en señal de respeto al Todopoderoso. Segunda de Samuel 15:30 y Primera de Reyes 19:13. Por si tenía allí alguna duda que por qué se cubren la cabeza o por qué no la cubrimos o por qué traemos allí una cosa que le llaman kipa. De aquí viene, ponga atención, no ande juzgando, porque si juzga sin conocimiento, entonces es un ignorante. Continuamos, capítulo 3, verso 8, dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Ponga atención. Esa mano de los egipcios es el lado izquierdo, el brazo izquierdo. Aquí, mis ajín, esta es la séptima vez que el Todopoderoso desciende a la tierra de forma muy concreta.
Las otras 6 veces se encuentran en Bereshit, capítulo 11, verso 5, capítulo 12, verso 7, capítulo 17, verso 1, capítulo 18, verso 1, capítulo 28, verso 13 y el 35, verso 9, para que vaya allí corroborando. Continuamos, capítulo 3, verso 9 y verso 10, y yo creo que hasta aquí voy a dejar esta porción, porque la verdad que hay mucha revelación, ¿sí? Siga leyendo usted más adelante, nos vamos a quedar en estos versos, capítulo 3, verso 9 al 10. Dice, y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Paró, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Misraín. Aquí, mis amados Ajín, el Todopoderoso revela a Moshe su gran compasión por el pueblo oprimido. Para ser un líder capacitado, mis amados Ajín, hay que conocer las emociones del Todopoderoso. ¿Y cómo se conocen las emociones del Todopoderoso? Por medio de sus mismos, por medio de sus mandamientos. Nosotros damos la exaltación. Moshe tenía que conocer a un Elohim que tenía compasión. Tenía que obedecer lo que le mandaba para poder conocerlo. Llegó a conocerlo tanto que después se ponía a discutir con él. Incluso aquí ya le estaba conociendo. ¿Sí? Elohim que tenía compasión, que sentía lo mismo que el pueblo, que se preocupaba por su situación y que es consciente de sus sufrimientos. Así debemos de sentir usted y yo por nuestro prójimo cuando está en un sufrimiento, en una tribulación. Si usted no siente nada es que está bien elevado, pero en su ego. Si un líder no tiene la compasión del Todopoderoso por su pueblo, nunca será capaz de tener éxito en el reino venidero. Esto fue lo primero que Moshe tenía que aprender, mis amados, en este encuentro divino. Esta revelación del Todopoderoso, compasivo, está íntimamente relacionada con el nombre Yud Hei Wa Hei. Ese es el nombre que expresa la misericordia y la compasión del Todopoderoso. Así que hasta aquí le dejo. Siga estudiando en su casita, amén, para que complemente esta enseñanza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach binru, amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, de Emet, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Legitraó, mis amados ajín, y no olvide compartir ese material. Shalom ubrajó y legitraó. Hasta la próxima.